Pues básicamente eran las estructuras que componen a estas unidades fundamentales para la vida que denominamos como células. Ya sabemos muy bien que cuáles son los tres postulados fundamentales que componen la teoría celular. Pues bueno, que toda la vida son células, las células presentan homeostasis y la famosísima locución latina omnis cellula es célula, que traducido al español, pues básicamente lo que quiere decir eso es toda célula proviene de otra. Así de claro, así de sencillo. Estas tres conforman la teoría celular, que es lo que compone a todas las ciencias biológicas, a las ciencias de la salud, a la medicina y todo lo, porque obviamente, por ejemplo, en su caso, que son kinesiólogos, kinesiólogas, pues su objeto de estudio, bueno, objeto se escucha un poco agresivo, su estudio principal pues es el cuerpo humano y sus movimientos, sus articulaciones, los tejidos que lo componen y de qué está compuesto un tejido, atención, enfocándonos en las áreas biológicas, como lo que habíamos determinado, porque si nos metemos en otros ámbitos, en otros sitios, lugares y estructuras del conocimiento, vamos a llegar a todo tipo de objetos y sintetizados que también se les puede determinar como tejidos, porque pues están formando un entramado. En el caso de las ciencias biológicas, pues ya sabemos muy bien que los tejidos están conformados por células, como nos decía nuestro queridísimo Javier Bichacht. Un tejido es un conjunto de células que tienen una forma y funciones muy semejantes, muy similares. Tienen que, pues para que estén desarrollando su función para la cual están diseñados de manera eficiente. Entonces, bueno, estábamos revisando rápida, bueno, esto nada más como recapitulación. Estábamos mencionando y discutiendo rápidamente es más, vamos a hacer una rápida recapitulación. Voy a dirigirle la pregunta, ahora sí, para ver si es cierto que, porque digo, me gusta que sean proactivos y entre ustedes, pues yo ya más o menos estoy ubicando quiénes son los más participativos, pero a ver, vamos a preguntarle a nuestra compañerita Carol. Carol, muy buenos días, ¿nos escucha? Hola, hola, Sí, buenos profe, días. estoy más dormida que despierta. Ajá, no se preocupe, pues ahorita vamos a procurar que se nos despabile un poquitín, y que se despierte. Es más, ahí le va la pregunta que le queremos formular. Por favor, Carol, ¿nos puede recordar? Si se acuerda de todos, estupendo. Si no, de los que usted tenga, se acuerde. Los cuatro tejidos fundamentales que componen el organismo humano. ¿Cuáles son? Por favor. ¿Sí se escuchó la pregunta? Sí, sí lo escuché. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Mm, nomás me acuerdo del muscular. Sí, ¿no? Muy bien, lleva uno. Es más, aquí con la presentación que Y estamos nervioso. Ok, estupendo. Está bien, se la Ya. vamos a dar por buena. Para terminar y dejarla tranquila, del tejido muscular que nos acaba de compartir, lo cual es correcto, acertado, está muy bien. ¿Cómo dividimos el tejido muscular? Por favor, Carol. No me acuerdo, profe. Está bien, no se apure. Bueno, nos dijo la mitad, lo cual se la damos por buena. Nos dijo tejido muscular, perfecto, y el tejido nervioso. Está bien, vamos entonces a pasarle la pregunta a alguien más, a nuestro compañero Víctor. Víctor, buenos días, anda por aquí. Hola, hola, Sí, buenos profe. días. Buenos días. Excelente, estupendo. Muy bien, nos da muchísimo gusto que haya contestado al llamado. Víctor, entonces por ahí ya nos dijeron el tejido muscular, el tejido nervioso. El tejido nervioso lo analizamos en su momento y lo seguiremos haciendo posterior, pero en estos momentos, nada más para que nos quede claro. Por favor, Víctor, ¿nos puede recordar cómo dividimos el tejido muscular? ¿Se acuerda? Ah, no, profe, la neta no me acuerdo. Está bien, le reformulamos la pregunta para que la pueda contestar apropiadamente. Aparte del tejido muscular y del nervioso, ¿cuáles son los otros dos que nos hace falta mencionar de los cuatro tejidos fundamentales? Tejido conectivo. Excelente, ¿se acuerda cómo dividimos ese? No me acuerdo. Está bien, se la damos por buena. Nos contestó entonces el tercer de los cuatro tejidos, que no, el último que nos faltaría mencionar. Así es, recapitulando por allí lo que nos comentaba nuestra compañerita Carol, muy bien dicho, tejido muscular. Ahorita vamos a alguien más a que nos recuerde cómo dividimos ese tejido. El tejido nervioso, perfecto. Aquí nuestro compañero Víctor nos estaba comentando precisamente el tejido conectivo. Muy bien, estupendo.
Entonces, gracias por su aportación y su participación. Vámonos entonces con nuestra compañera Joe Septel. Muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, Excelente, por favor, compañerita Joe Septel. De los 4 tejidos fundamentales, el último que nos hace falta mencionar, ¿cuál es? el adiposo. ¿O ya lo No, dijeron? eso es... No, no, A no ver, lo han dicho, pero ya, bueno, sí lo dijeron en el sentido de que forma el parte de los epitelial. tejidos. Excelente, así es, lo tiene muy claro. Nada más haciendo la precisión con lo del tejido adiposo. Sí, o sea, bueno, así es un tejido, pero está conformado por adipocitos, pero no se considera un tejido fundamental. Está formando parte de los que denominamos, caracterizamos y llamamos tejidos conectivos especializados. Ahora sí, vamos entonces a las características de todos y cada uno de estos 4 tejidos que me acaban de compartir. Efectivamente, para poder pasar y dejarla tranquila, compañerita Joe Septel, entonces, el tejido epitelial, ¿cómo lo dividimos? Ahora vamos a las características de todos. ¿Sí queda clara la pregunta? Sí. Adelante, por favor. Acuérdense, no, aquí no Eh, hay... No, adelante, no la quise interrumpir. no, 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 no. Están los... La piel, por ejemplo, ¿qué es? Sí, un tejido, pues, pero ¿cuál? el revestimiento. Ok, bueno, vamos desmenuzando el kit de sorpresa. Ya rompió y lo estábamos desmenuzando, estamos abriendo el cascarón. Tejido epitelial. Muy bien, dijo algo de revestimiento. Es efectivamente la función de todo el tejido epitelial. Tiene que cubrir superficies de revestimiento. Cubre. En la superficie, encima está un tejido epitelial. Independientemente si está en el interior, si está en el exterior. El claro ejemplo, por eso para que no se nos olvide, por eso siempre mencionamos a la piel, porque este es un tejido epitelial, efectivamente. Y para no confundirnos y que nos quede súper bien claro, ya si posteriormente que si les hablan que los de transición, que si los pseudoestratificados, etcétera, bueno, sí están allí, dependerá la literatura que consultemos o con quién estemos platicando. Para nosotros que estamos dominando las bases y los fundamentos, lo que me interesa es que no se nos olvide que el tejido epitelial, ejemplo como la piel, Es por ahí el estratificado, ¿verdad? efectivamente, así es. ¿Por qué razón? Porque tiene varias capas que lo están cubriendo, los famosísimos queratinocitos. Entonces, gracias a este recubrimiento, a estas capas de protección, a la piel, le denominamos como el sistema tegumentario, del tegumento, del que está recubriendo. Entonces, ¿por qué le decimos un sistema? A ver, vamos a hacer una interacción interesante. ¿Cuál es la diferencia entre bueno, hablando en ciencias biológicas, o sea, es que un sistema es un conjunto de no sé qué, bueno, si hablamos de informática, de electrónica, mecánica, pues sí, estoy de acuerdo, pero vamos a enfocarnos siempre en todo lo que estemos mencionando de conceptos y demás palabras y teorías, todo va a estar enfocado a las ciencias biológicas, es decir, al objeto de estudio de la biología, que son precisamente las células. Entonces, la pregunta general pero muchísimas gracias, compañerita Joy Settle. Sí, lo único que nos faltaría comentar para completar las características del tejido epitelial, ojo, uno de los 4 fundamentales sería que es estratificado, ejemplo, la epidermis, la piel, todo lo que está en la parte superficial externa de nuestro cuerpo, eso es lo que le denominamos el sistema tegumentario. Y esto que está conformado por un epitelio estratificado y así como tiene varias capas, a su misma vez presenta un recubrimiento muy sencillo. Ojo, no la piel, sino otro tipo de recubrimiento en el interior de nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso de las vías respiratorias también presentan tejido epitelial, pero no es estratificado como en el caso de nuestra epidermis, sino que simple y sencillamente es una capa, es una una monocelular, no, una capa monocelular, sería más apropiado el término, porque no forma estratos, no tiene que, porque si no, imagínense si se nos inflamaran, como en el caso de infecciones en las vías respiratorias, como, bueno, sabemos muy bien que tenemos el bicho por allí que está pululando, si estuviese estratificado, pues se taponearían totalmente nuestras vías respiratorias y nos asfixiaríamos por la constitución como tenemos nuestros tejidos en esas partes, en esas regiones de nuestro cuerpo. Sería totalmente impráctico, disfuncional. Por esa razón no es estratificado en el interior
de nuestro cuerpo, pero en el exterior, como tiene que estar protegiendo de todos los factores externos, llámese el viento, llámese el agua, la temperatura, etcétera, por supuesto que necesitamos un recubrimiento adicional extra para poderle hacer frente a todo ese tipo de agentes abrasivos o agresivos, en el sentido de que si no tuviésemos nuestro sistema tegumentario, pues imagínense, nos erosionaríamos como la superficie de las rocas y pues duraríamos mucho menos tiempo habitando en este mundo. No es así el caso, debido a que nuestros cuerpos están debidamente adaptados a precisamente navegarse en este tipo de ambiente. Ahora, regresando entonces, punto y aparte, con respecto a ¿cuál era la diferencia? Pregunta general, ahora sí. ¿Qué es un sistema y qué es un aparato? Ojo, y no hablo de dispositivos electrónicos, ni de smartphones, ni nada de eso, de dispositivos móviles. Enfocándonos, entonces, centrándonos en las ciencias biológicas. ¿Quién me podría responder? Si no, de todas maneras, ahorita lo vamos a explicar de lo general a lo particular, para que nos quede claro. Pero, ¿qué diferencia hay entre un sistema y un aparato? Que un acúmulo de sistemas genera un aparato. Ok, excelente. Nos queda claro el nivel de complejidad o jerarquización de estructura, organización, cómo se presenta nuestro organismo. Es decir, si partimos de lo sencillo, es decir, regresando, retomando y recordando, recapitulando todo lo que ustedes quieran, la teoría celular, toda la vida son células, así como nuestros cuerpos. De repente no lo pensamos, no lo tenemos consciente, porque pues lo damos por sentado. Ah, somos un cuerpo conformado por órganos y estructuras. Pues sí, pero ¿quiénes estructuras? ¿Quiénes conforman esas piezas? Las células. Entonces, así es. Bueno, vamos a explicarlo un poquito más, pero tiene la idea perfectamente bien clara. El conjunto de sistemas, en este caso hablando de ciencias biológicas, es decir, de diferentes células, es lo que nos va a configurar, lo que nos va a conformar lo que conocemos como aparatos, efectivamente. Y ahora sí, el conjunto de aparatos, todo lo que está trabajando al unísono, en conjunto, eso es a lo que le denominamos un organismo. Entonces, de repente, por el concepto muy vago Profe, o muy ambiguo, a sus órdenes, dijo, ¿el conjunto de sistemas qué? conforma los aparatos. Y Ok. los aparatos trabajando en su conjunto es lo que forma el organismo. Hagan de cuenta, estamos agarrando el Kinder sorpresa y lo estamos apretujando todo. Claro, ahorita lo rompemos a la inversa, así como lo que nos hacía nuestra compañerita Joab Settel, que rompió el Kinder sorpresa y empezamos a desmenuzar su contenido con respecto al tejido epitelial, que hasta este punto, creo, si no de todas maneras lo repetiremos todas las veces necesarias, lo dividimos en dos fundamentales, el que tiene muchas capas y el que es únicamente una sola capa de celulitas, que es muy sencillo, que es de recubrimiento simple. Por esa razón le denominamos epitelio simple o epitelio estratificado. Ejemplos: en el caso de la piel, ya nos queda claro, es un tejido epitelial estratificado. En el caso bueno, ya me adelanté, pero en el caso de un epitelio simple, la respuesta en este caso, rápidamente para que no se nos olvide nunca, ¿cómo le decimos al conducto que transporta la sangre? ¿Y se acuerdan que se los había platicado? Pregunta general. Miocardio. Arteria. Ojo, me están dando la clasificación del tejido muscular y ahorita ya vamos a ir para allá. No, atención con la pregunta, ahí les va nuevamente, porque escuché varias cosas, pero todavía no la respuesta adecuada que buscamos. ¿Cómo se le llama al tejido que transporta la sangre? No quién la está moviendo. Cardíaco. No, ese es nuevamente el tejido que mueve a la sangre. Otra vez la pregunta, no se preocupen, lo que quiero Arteria. ¿Arteria? Ok. Sí, tiene relación. Vámonos un paso más atrás. Se me fueron a lo particular directo como cuchillo haciendo incisión y aquí está la arteria y la sacaron. No, a ver. Para atrás está bien. No es incorrecto, nada más hay que hacer precisiones. Vámonos un poquitín para atrás, hacer escala macro. Ahí les va. Por ahí me estaban repitiendo cardíaco. Endotelio. Exactamente, ese es el término que estábamos buscando. Perfectamente, es el tocayo, ¿verdad? ¿O quién contestó? Sí. Discúlpeme. Muy bien. Está bien. Excelente. Dejémoslo ahí entre paréntesis en un globito imaginativo. Ahorita, si se me olvida, me lo recuerdan, por favor, endotelio. Vamos a explicar lo que me decían del cardio y que mucho miocardio y no sé qué. Sí, o sea, bueno, cardíaco hace relación, está haciendo referencia precisamente a nuestro órgano especializado para impulsar la sangre. A todos nos queda claro, pues estamos hablando del corazón. Ese es uno de los, bueno, casi les doy la respuesta. Bueno, yo creo que sí, ya lo tenemos claro. De las características del tejido muscular. Uno de ellos es el cardíaco.
De hecho, era la siguiente pregunta que íbamos a arrojar, pero ya la estábamos armando. Entonces, punto y aparte, ahorita nos regresamos al tejido muscular. En el caso de la pregunta, que ya la contestaron, que era el endotelio, es lo que se buscaba que contestáramos. ¿Quién mueve? Perdón. ¿Por dónde se mueve la sangre? Dijeron arteria. Pues sí, no digo que no, porque sí es cierto, pues es como decir una calzada, es como decir una autopista, pero también hay callecitas por donde pueden transitar los cochecitos. En el caso, haciendo la analogía con nuestro organismo, pues estamos hablando de las células que transportan la sangre y el desecho del metabolismo celular, que sería el dióxido de carbono. Pregunta general, ¿cómo se les llama a esas células que se encuentran en la sangre, que transportan oxígeno y dióxido de carbono? ¿Sí lo saben? Eritrocitos. ¿Hemoglobina? Hemoglobina. No. La primera que me dijeron está bien. La hemoglobina es una proteína producida por estas células que se encuentran en su interior. Atención, no es una célula. La pregunta fue, ¿cuál es la célula que transporta tanto la hemoglobina como el oxígeno? Que de hecho, gracias a la hemoglobina se pega el oxígeno y se pega el dióxido de carbono, dependiendo de la concentración de uno de estos dos gases. Pero después lo explicaremos más detalladamente. El caso es, la hemoglobina es una proteína. Atención aquí. Claro, lo que habíamos mencionado, las proteínas son los fundamentales, son las estructuras más abundantes en nuestras células, en todas y en cada una de ellas. Acuérdense de cuando dijimos que la traducción de nucleótidos, es decir, de los genes, cada 3 pares de nucleótidos forman un aminoácido y la unidad de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, cuando se empiezan a pegar, se empiezan a unir, empiezan a concatenarse, dependiendo de su plegamiento, y cuando ya se forman completamente compactadas, que son, por ejemplo, el tercer o cuarto tipo de aminoácidos, ya se forman las proteínas globulares, ejemplo, la hemoglobina. Pero vámonos más atrás. La pregunta era, ¿cuál es la célula encargada del transporte de oxígeno? O, bueno, en este caso lo dejamos sencillo, porque ya que entremos al aparato circulatorio, pues ya vamos a todos los matices que esto sí implica y presenta. Pero en estos momentos, de manera general, introductoria, la célula encargada del transporte de oxígeno en nuestro organismo exactamente es el eritrocito. El eritrocito es el que contiene en su interior hemoglobina, pero ahorita no nos metamos en dificultades ni en confusiones. Hemoglobina es proteína y eritrocito pues es una célula, como lo dice su prefijo, eritros es rojo en griego. Atención, digo, todavía no insisto, no nos estamos metiendo tanto en el aparato circulatorio, pero para que le vayan anotando, eritro significa rojo. Entonces, cito, C-I-T-O, es el sufijo normalmente que siempre le aplicamos a todas y cada una de las células, dependiendo su función o sus características, en este caso porque presenta un marcado color rojo, gracias a la presencia de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque como contiene el átomo de hierro, Fe, en la tabla periódica, por eso tiene ese característico tono rojizo. ¿Por qué? Porque gracias al hierro, a este átomo agarra, aferra, se le pegan los oxígenos diatómicos, que es precisamente lo que requiere nuestro metabolismo celular, para que los eritrocitos, una vez que salen de los alvéolos, pregunta capciosa y general para todos, porque en su momento se les comentó, pero se les volverá a hacer. A ver si lo anotaron. ¿Cómo se le llama el fenómeno de intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos? O sea, hace que pasan los eritrocitos, llegan a los alvéolos y se da este intercambio de oxígeno diatómico por dióxido de carbono y se expulsa dióxido de carbono y se inhala el oxígeno atmosférico. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Cuando uno tose, ese sería el sufijo. Tosis. ¿Cuál es el prefijo de la sangre? Sí lo saben. A ver, si yo me corto... Ajá, ok. No el emo, el emocional, el que está con el flequito que le tapa los ojos. No, o sea... Hematosis. Exactamente. Prefijo hemo, por ejemplo, hemorragia, en este caso hema, tosis, es el fenómeno del intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos. Y atención, aquí están en conjunto trabajando al unísono tanto el aparato respiratorio como el aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque el miocardio, o sea, hace el corazón, al momento de realizar su función, tanto de la sístole, o sea, hace la contracción, diástole, es decir, relajación, no puede hacer más movimientos, o se contrae o se relaja. ¿Por qué? Por su configuración, como es tejido muscular, tiene esos dos tipos de movimiento. Entonces, al momento de hacer presión, o sea, hace la sístole o la contracción, para decirlo en términos burdos en este momento, porque posteriormente solo les voy a decir sístole y diástole, y nos tiene que quedar claro de qué estamos hablando. Pero en términos sencillos, yo creo que también ya lo habíamos escuchado, sino pues aquí para que de manera introductoria ya estos conceptos, estas terminologías, esta jerga médica o de ciencias biológicas, nos vaya quedando bien entendida.
Entonces, al momento de la sístole, contracción, y la diástole, relajación, a eso es a lo que le denominamos la presión arterial. Allá vamos con mis cirujanas que se metieron de incisivo directamente. Esto es una arteria. Pues sí, está bien, es parte del conducto donde se transporta la sangre, o sea, a ese le denominamos el sistema vascular. Ahora, atención con los términos. Si se fijan, he estado utilizando que el sistema tegumentario, que el sistema vascular en este caso, y después dije aparato respiratorio, aparato circulatorio. Por ahí también ya nos habían hecho el comentario, la aclaración, cuál sería la diferencia entre un sistema y un aparato. El conjunto de sistemas, por ejemplo, el sistema vascular, el sistema circulatorio, el sistema linfático, esos tres sistemas en conjunto me van a configurar el aparato circulatorio. Ahí está la jerarquía. El conjunto de sistemas, si lo tiene bien claro, y obviamente se está explicando detenidamente para que todos lo tengamos también así bien fundamentado, bien entendido. Este conjunto de sistemas van a conformar el aparato circulatorio. Aparato, cuando siempre que escuchemos aparato, aparte de, bueno, de los electrónicos y todos este tipo de dispositivos y tecnología, enfocándonos a las ciencias biológicas, un aparato es el conjunto de sistemas, hasta ahí nos queda claro. Y ya cuando brincamos al último escalón, al último peldaño, al ápice de la complejidad, el conjunto de aparatos es a lo que le denominamos el organismo en su totalidad, completo. Porque ya estamos mencionando que, por ejemplo, el sistema tegumentario, estamos mencionando que el aparato respiratorio, estamos mencionando que el tejido nervioso. Si se fijan, estoy revolviéndolo todo. Mencioné tejidos fundamentales, mencioné sistemas y mencioné aparatos. Y todos al momento de estar interactuando, porque por eso somos un organismo, cada uno está haciendo su función. Yo hago mi chamba, yo hago mi trabajo, yo hago impulsos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Con el tejido nervioso. Yo me dedico a estar captando aire atmosférico. Por ejemplo, en el caso del aparato respiratorio y de los alvéolos, que cuando nosotros inhalamos es aire atmosférico y cuando exhalamos, en su mayoría, pues es dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque pues es todo el desecho, es decir, bueno, los procesos metabólicos que no se requieren, que ya no se necesitan y no se pueden aprovechar. Nosotros no. ¿Por ahí alguien tenía algún comentario, alguna pregunta o era ruido de fondo? ¿Todo bien? Yo, Cislari. ¿Me puedes repetir lo de sistemas y organismos? O sea, los conceptos. Porque Sí, es que hablo muy rápido y no alcanzo a escribir. sí, discúlpenme. Voy a procurar ser más mesurado en la velocidad, se los prometo. Pero ahí le va. Y no se preocupe, digo, a lo mejor como voy muy rápido, pero de todas maneras en todas las sesiones se las voy recapitulando porque sí me interesa que todo esto lo tengamos bien entendido, súper dominado. Y de hecho lo van a comparar, siempre sucede. De las primeras sesiones que celebramos, que tenemos, muchas preguntas de repente quedan como sin contestarse, pero al final las últimas sesiones están bien prendidos, están bien avispados y contestan perfectamente bien todos los conceptos. Se van a acordar, no se preocupen. Es un buen experimento que vamos a realizar. Pero bueno, ahí le va nuevamente. El conjunto de sistema, y atención, ahorita definimos qué significa eso, pero en términos sencillos, así visto desde lo general, el conjunto de sistemas conforma los aparatos y la conjunción de los aparatos, es decir, que todos trabajando al mismo tiempo, interactuando entre sí, eso es a lo que le denominamos el organismo, o sea, el cuerpo humano completamente, en su totalidad. Entonces, vámonos ahora desde lo más complejo, hablando de la jerarquización de nuestro organismo. Es más, el Kinder sorpresa, organismo, es esto. Todo lo que tiene que ver con células y sus funciones y sus diferenciaciones y demás está aquí compactado, apretujado, contenido en el Kinder sorpresa. Entonces, como es costumbre de nuestra compañerita Joepset, le gusta romperlo para ver de qué está compuesto, de qué está constituido. Entonces, rompemos el Kinder sorpresa que dice organismo y entonces lo primero que sale son 6 aparatos. Atención, esto sí es importante. ¿Quién me puede mencionar cuáles son esos aparatos que conforman el organismo humano? Ojo, estamos yendo de lo más complejo, cada vez menos complejo, a lo más sencillo, hasta la unidad estructural, que es la célula. Aquí es al revés, ya no vamos de lo general a lo particular. Vamos de lo complejo, o sea, lo particular, o sea, organismo, y lo estamos desmenuzando, descomponiendo, analizando en sus componentes más sencillos. Estamos haciendo un catabolismo, en términos biológicos o bioquímicos. Entonces, ¿cuáles son? Como... Sí, sí. ¿El digestivo? Ok, perfecto. Ojo, les di pista. Son 6. Me acaban de mencionar 1. ¿Cuáles 5 faltan? Urinario. Locomotor.
Respiratorio. Ok, ya van 3, aparato digestivo, aparato reproductor, por ahí escuché aparato respiratorio, ok, faltan 3. Locomotor. Aparato locomotor, excretor y finalmente Cardiovascular. Reproductor. circulatorio, efectivamente, así es, ahí están los 6, los repetimos, no se preocupen, fíjense, bueno, mi estrategia, y como yo se los comparto, puede ser que les funcione a más de uno, es que se aprendan 6 verbos. Bueno, simplemente 5, porque ahí les voy a, para que sea todavía más práctico, porque el aparato excretor, como está muy en conjunto con el reproductor, porque estamos hablando de los genitales, en los genitales expulsamos pues la orina y también nos reproducimos por los gametos, por eso, bueno, al menos a mí me funcionó perfecto, yo se los comparto así como un tip, que cuando estemos hablando del aparato excretor, también se puede mencionar el reproductor, pero eso nada más es un tip. Si se quieren memorizar los 6 verbos, perfecto. ¿Cómo son esos 6 verbos? Si yo digo oler, ¿qué aparato se les recuerda? Le hace alusión oler. ¿Respiratorio? Exacto, aparato respiratorio. Entonces, si yo huelo, comer, ¿a qué les recuerda ese aparato? Digestivo. Aparato digestivo, exactamente. Oler, comer, mover, ¿cuál sería ese aparato? Locomotor. Locomotor. Locomoción, exactamente, así es. Insisto, digo, es una estrategia, probablemente a alguno le funcionará, a alguno tal vez no, pero es una manera de aprendérselos para que no se les olvide. Entonces, vamos con los 6 verbos. Ya habíamos dicho oler, comer, mover, y los últimos 2 terminan en ar, es decir, circular y excretar. Y el excretar, por eso les decía, le pueden nada más añadir uno adicional que sería el reproductor, por la formación de gametos y todo esto. Pero mientras se aprendan estos 5 y el excretor le dejan en conjunto con el reproductor, pues ya están del otro lado. O si se lo quieren memorizar por aparte, digo, también se vale. Entonces, simple y sencillamente, oler, comer, mover, circular y excretar. Ahí los tienen. Y ya insisto, con lo del excretar, pues ya le añaden el pilón, que sería el reproductor, y son los 6 aparatos fundamentales, así como en el caso de nuestros tejidos que conforman y configuran a nuestro organismo. Ahora, vámonos entonces, ya rompimos el Kinder sorpresa. Decía organismo, ¡puf! Salieron 6 aparatos, ya nos quedan claro. El oler, comer, mover, circular y excretar y el reproductor. Ok, ahí están esas bolitas que salieron del Kinder sorpresa. Entonces, esos aparatos vamos a agarrar, hagan de cuenta que son como las monitas rusas, que una chiquitita va dentro de otra más grande y más grande hasta que tener una sola. Ah, pues ese es exactamente el ejemplo del Kinder sorpresa. Entonces, abrimos una, creo que se llaman mamushkas, ¿no? Según las muñecas rusas. Bueno, creo que así se llaman. El caso es, abrimos la más grande, que era lo que decía organismo, y entonces hay 6 chiquititas dentro de esta más grande, y esas 6 chiquititas son los aparatos. Entonces vamos a enfocarnos a uno de esos 6. Vamos a agarrar al locomotor. A ver, este Kinder sorpresa que dice aparato locomotor. Si lo rompemos, ¿qué contiene ustedes mismos con lo que acabamos de explicar y con esta misma lógica, siguiendo esta tendencia, de qué va a estar constituido el aparato locomotor? Pregunta general. ¿Músculos, huesos? ¿O está mal? Porque pues con eso Excelente, de nos hecho, movemos, ¿no? efectivamente, tiene toda la razón, lo ha pensado, lo ha reflexionado de manera muy bien y apropiada. Muy bien, fíjense, a eso les llamamos sistemas. Acuérdense que el conjunto de sistemas, ya abrimos, dejamos atrás el Kinder sorpresa que decía organismo. Ya abrimos, más bien, perdón, tenemos 6 Kinder sorpresas que dicen aparatos. Agarramos uno de esos 6 y ese dice aparato locomotor. Si lo rompemos, nos acaba de dar perfectamente bien las pistas. Tenemos huesos, tenemos músculos, ¿y quién recubre a estos dos? Hueso y músculo. Piel. Exactamente. ¿Y cómo le dijimos al sistema que se le iba a llamar a la piel? Tejido estratificado. Ok, es un epitelio estratificado. Sí, está bien, perfecto. Nada más. ¿O la epidermis? Sí, la epidermis es la piel, es un tejido epitelial estratificado, pero es un sistema, ¿cuál sistema? Y empieza con la consonante T. T, como cuando el té que nos tomamos. Ajá. ¿Tegumentario? Exactamente, ahí lo tienen ya, perfectamente bien. Claro, lo que dijeron es correcto, está bien, está implícito, está dentro del Kinder sorpresa que acabamos de romper, que dice aparato locomotor. Entonces se rompe y salieron 3 sistemas.
Ya dijeron el sistema tegumentario, que es precisamente la epidermis. Y sí, la epidermis ya caracterizándola, pues es un epitelio estratificado, tiene queratinocitos, tiene otro tipo, las vamos a ver en su momento, tiene otras células que están presentes en ese tejido, por eso le decimos el sistema tegumentario, porque es el de revestimiento, de protección. En su mayor constitución tenemos a los queratinocitos, pero ahorita vamos para allá. Entonces, recapitulando, rompimos el aparato locomotor, tiene 3 sistemas, me acaban de mencionar uno, que es de afuera para adentro, sistema tegumentario, ya que la piel, que epitelio estratificado también es cierto, pero vámonos a lo sencillo, vámonos de lo general, lo estamos viendo desde muy afuera, acuérdense, rompimos apenas, no estamos viéndolo a nivel microscópico, apenas vemos los componentes principales de ese aparato locomotor. Entonces, tenemos uno, el sistema tegumentario, y ya me dijeron los otros dos. Entonces, ¿cómo serían? ¿Sistemas cuáles? Huesos y músculos, ¿cómo sería? Músculo esquelético. Sí, bueno, si los fusionamos, digo, dependiendo a quién le preguntemos o si los quieren sintetizar de esa manera, es correcto. El sistema músculo esquelético, a mí me gusta separar, bueno, vámonos de lo general a lo particular. Están pegaditos, son, hagan de cuenta, 2 piezas de Lego. Pero es correcto, así es, tienen toda la razón. Ya dijimos, de afuera para adentro, sistema tegumentario. Ahora, vimos esta pieza, hay que romperla para poderlos analizar individualmente cada sistema. Sistema muscular y sistema, ahora sí, esquelético, o el esquelético muscular, digo. Es como las nomenclaturas de cuando decimos músculo estriado o músculo esquelético, o músculo estriado esquelético. Pero lo que me interesa es que dominemos el fundamento, los conceptos. Ya si ustedes los quieren fusionar, es correcto, está bien, pero en estos momentos nosotros los vamos a trabajar individuales. ¿Por qué? Porque de esa manera los comprendemos cada uno, lo que hace, su función, sus características, y después ya cuando lo comprendamos, lo pueden fusionar y hacer toda la síntesis que ustedes gusten y quieran para que se les facilite el manejo de la información. Pero vamos a romperlos todos y vamos a hacerlos de manera individual. Entonces, los 3 sistemas que se encuentran contenidos en lo que denominamos el aparato locomotor, que salió previamente del Kinder Sorpresa que decía organismo, ojo, nivel de complejidad, el más completo, se rompió, salieron 6 Kinder Sorpresas. Uno dice aparato locomotor, ese es el que seleccionamos. Lo rompemos otra vez y salieron 3 Kinder Sorpresas adicionales. Y esos son los que le denominamos sistema tegumentario, sistema esquelético, bueno, de adentro, perdón, de afuera para adentro. Sistema tegumentario, pues la piel. Sistema muscular, pues todo el tejido que nos permite el movimiento. Y tejido esquelético o el óseo, que es lo mismo, todo lo que nos da el soporte y la estructura del cuerpo. Ahí es en donde se adhieren los músculos y encima de todo eso está el sistema tegumentario. Entonces, estos 3 sistemas, en su conjunto, lo que nos están formando es precisamente el aparato locomotor. Ahora, vamos a definir qué es un sistema. Ahorita la última y nos vamos para que se vayan a su receso. ¿Quién me lo puede contestar? ¿Lo puede volver a repetir, profe? No lo entendí. Por supuesto, ya aclaramos lo que es un aparato. Por ahí me mencionaron, es el conjunto de sistemas. Excelente, estoy de acuerdo. Vámonos entonces un escalón un poquito más abajo en nivel de complejidad. Entonces, ¿quién me puede definir con esa misma lógica qué es un sistema en términos biológicos? El conjunto de tejidos, ¿no? Excelente, muy bien, estupendo, muy bien contestado. Un sistema es un conjunto de tejidos. Ojo, ya son especializados porque ya están dedicándose única y exclusivamente a la realización de una tarea muy particular. O sea, ok, vamos a suponer, en el caso del tejido tegumentario, lo más externo de nuestro cuerpo, perdón, el sistema tegumentario, ese sistema tiene varios tejidos, es decir, tiene varias células diferentes que tienen funciones distintas. Ejemplo nuevamente, el de mayor abundancia, ojo, estamos hablando de la piel, de la epidermis, queratinocito, pero no es el único que se encuentra allí formando el sistema tegumentario. Tenemos otros, son 4 en total. Número 1, el que mencionamos era el queratinocito. Número 2, tenemos las células de Merkel, que estas tienen que ser mecanorreceptoras. Número 3, las células de Langerhans, que estas tienen que ver con el sistema inmunitario. Y finalmente, lo que nos da la pigmentación, lo que observamos, el color de nuestra piel, los melanocitos. Entonces, si se fijan, estos cuatro son tejidos porque tienen diferentes funciones cada uno, pero en su conjunto forman el sistema tegumentario.
Y el sistema tegumentario, en conjunto con los otros dos sistemas muscular y esquelético, estamos cerrando los kinder sorpresas, forman el aparato locomotor. Vamos a regresar entonces esos 6 aparatos a su lugar original, cerramos el kinderzote sorpresa que dice organismo, y entonces todos esos cúmulos de complejidad de manera estructural de nuestro organismo, que al final de cuentas llegamos a la base fundamental, que es la unidad básica de la vida, las células. Fíjense nada más, qué ejercicio tan interesante. Bueno, rápidamente, porque claro que esto lo vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que ya lo sueñen y lo tengamos bien dominado, pero vamos bien, yo creo que ya nos está quedando bastante claro que el organismo se compone por aparatos, los aparatos son conformación de sistemas, los sistemas son distintos tejidos o tejidos especializados, y los tejidos especializados están conformados por células, que estas tienen funciones muy particulares dependiendo del tejido del que estemos hablando, y la célula es la unidad básica estructural de nuestro cuerpo, de toda la vida. Por eso recapitulábamos la teoría celular. Entonces, hasta ahí todo claro, todo muy bien. Rápidamente, nada más como recapitulación de nueva cuenta, pues ya estábamos viendo las diferencias entre los dos. Solamente hay 2 tipos de células, nada más. ¿Y por qué me refiero a 2 tipos? Por sus características. Ya que si después, que si los protozoarios, todas tienen núcleo, todas tienen organelos, ya serán depredadoras, serán autótrofas, heterótrofas, es decir, que producen sus propios alimentos, las primeras autótrofas, o requieren de nutrientes exógenos, que tienen que estar consumiendo otro tipo de células para poder subsistir, esas serían las heterótrofas. Todo eso, claro, son características distintivas de todas y cada una de las células, pero en lo fundamental, todas son eucariontes, bueno, todas las que presenten núcleo, solamente va a haber de 2, o son eucariontes o son bacterias, es decir, procariontes, o procariotas, digo, no pasa nada, pues es parte de la nomenclatura. Entonces aquí lo que estábamos viendo, o lo que estamos apreciando, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos en un medio acuoso, no se preocupen, desde la aparición de la primera célula en la superficie de nuestro planeta lo analizaríamos rápidamente de forma general, pero bueno, estamos ya haciendo saltos cuánticos en el espacio temporal. Aquí ya estamos comparando los 2 tipos de células en un medio acuoso. Vamos a que se nos quite la distracción del fondo. Ahí está, pues ya solamente sabemos, o es un procarionte o es un eucarionte. Son los únicos 2 tipos celulares que existen hasta el momento que conozcamos, al menos en nuestro planeta, así funciona, o así es. Y muy probablemente, pues así se va a seguir replicando en otros mundos, al menos que estén semejantes en condiciones como nuestra Tierra. Entonces, diferencia número 1, el tamaño. Eso sí ya nos queda claro. Los más chiquitos siempre van a ser procariontes, las bacterias. No nos vamos a meter en dificultades, que si estamos hablando de las gram positivas, de las gram negativas, que si son cocos, si son vibrios, si son espiroquetas, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente, para que no se nos olvide, son de tamaños más pequeños, siempre, eso es inevitable. Inclusive, fíjense, nada más así como entre paréntesis, cuando uno revisa un frotis, por ejemplo, bueno, mis estudiantes en estos momentos féminas son jóvenes todavía, no tienen por qué estarse haciendo papá Nicolaos, pero conforme ya pasen de las 4 décadas en adelante, pero por supuesto que claro que es súper recomendable, digo, por mantener buena salud. El caso es, cuando uno está analizando el frotis de un papá Nicolau, de una paciente X de, vamos a suponer, 40 y tantos años de edad, si presentase en sus células eucariontes puntitos ahí como si estuvieran peludas estas células, eso significa que esos pelitos son en realidad procariontes, son bacterias. A eso se le denomina como Gardnerella. Probablemente han escuchado el término con algunas de sus familiares mujeres más grandes, que digo, no sé, es hipótesis, pero si fuera el caso, son los tipos de diagnóstico que uno puede determinar en base a la observación de un frotis, es decir, de una muestra de un papá Nicolau de una paciente. Pero bueno, ¿por qué lo menciono todo esto? Por las dimensiones, por ejemplo, las células somáticas, en este caso, pues en el tracto vaginal, cuando hacemos el raspado, las ponemos sobre un frotis, sobre un portaobjetos, lo analizamos bueno, obviamente se tiene que colorear, se tiene que pigmentar, si no, no vamos nada, bueno, se vería muy difícil porque se ve traslúcido, no tienen pigmentación las células, pues obviamente, a menos que estemos hablando de melanocitos, o por ejemplo, los eritrocitos, que ya se ven rojos de por sí, pero punto y aparte, nada más con lo de las tinciones citológicas, necesitamos descubrir las células. ¿Cómo hacemos eso? Pues las bañamos en pintura. En términos burdos, simple y sencillamente hacemos tinciones celulares. Y ya utilicemos que si la hematoxilina, un contraste como la eosina, etcétera, etcétera. Una vez que ya están pigmentadas, ahora sí las observamos bajo el microscopio. Ah, mira, tiene Gardnerella. Tiene células eucariontes, es decir, somáticas, pertenecientes al epitelio de revestimiento del tracto vaginal,
pero están invadidas por procariontes y se ven perfectamente bien aquellos puntillos como pelitos, pueden ser bacilos, que se encuentran en la superficie de toda la célula. Es un ejemplo nada más. Imagínense, es como si este pequeñín forma geométrica estuviese rodeando todo este círculo. Es algo más o menos así, a lo que se le denomina como una garnerela en un frotis en un diagnóstico de un Papa Nicolau. Punto y aparte, bueno, tamaños distintos, eso ya nos queda claro. Siempre el más pequeño es el procarionte y el más grande, el inmenso, va a ser el eucarionte. Segunda diferencia importantísima, pues de ahí deriva el nombre, me lo habían recordado muy bien la vez que lo preguntamos. Pues simple y sencillamente, en el caso de los procariontes, su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Se acabó. No tienen envoltura nuclear, no tienen protección adicional, no tienen nada. Está allí desnudito y desparramadito. Bueno, puede formar plásmidos, pero para no entrar en tantos detalles ni en confusiones, material genético disperso en citoplasma, en el caso de procariontes. No así en la situación de nuestras células eucariontes, pues ya presentan su núcleo y todo el material genético se encuentra protegidito porque pues es el material más importante de todas nuestras células. Pues imagínense, de todos nuestros ancestros, de todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que no nos hemos adaptado, toda esa información se encuentra contenida allí, en los genes, en donde, alojada en el interior de nuestros núcleos, es decir, en la parte central de nuestras células, que está rodeada de una membrana, alrededor está el citoplasma y al centro siempre vamos, digo, no céntricamente, ¿cómo se puede decir? Geométricamente hablando, o sea, por supuesto que puede estar desplazados en los extremos, no significa que todos los núcleos tienen que estar en el centro, pero para términos demostrativos y didácticos, pues bueno, el núcleo es el que siempre, eso sí, es verdad, y siempre va a suceder de esa manera, es el que protege nuestro material genético. Rápidamente nada más, ya sabemos que nuestro ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, está compuesto por 4 nucleótidos fundamentales. ¿Quién me los puede recordar? ¿Y con quién se emparejan? Rápidamente. La adenina con la tinina y la guanina con la citosina. Estupendo, perfecto, muy bien, así es, tiene toda la razón. En el caso de cuando es bicatenaria, o sea, cuando está formando esta doble hélice, y cuando es monocatenaria, ¿quién sustituye a quién? ¿Qué nucleótido no está y quién está en su lugar? Cuando es ARN, o sea, ácido... Ajá, ¿quién sustituye el uracilo? Uno de los 4 que me acabo. La timina, efectivamente, así es, tienen toda la razón. Muy bien, esa es la segunda diferencia fundamental que de donde deriva precisamente el nombre de estos tipos celulares. Eucariontes presentan núcleo, es decir, el prefijo es verdadero. Eucarionte, núcleo verdadero. Procarionte ni siquiera lo tiene, está primitiva, no presenta esta estructura fundamental en la protección del material genético. Y diferencia fundamental número 3, la presencia de los organelos, en el caso de las células eucariontes. Ahí está, nuestro famosísimo núcleo, contiene el material genético y alrededor del mismo, por ahí mencionábamos el término citosol, también es correcto, se aplica, pero más frecuentemente lo que vamos a encontrar es el sustantivo citoplasma. Pero pues si por ahí se encuentran en el término citosol, pues ya sabemos que es lo mismo. Es todo lo que se encuentra alrededor del núcleo, ojo, en células eucariontes y todo lo que se encuentra en el interior de la membrana celular. También las bacterias presentan citoplasma, por supuesto que claro que sí, nada más no tienen el núcleo y no presentan organelos. Esas son las diferencias más importantes, fundamentales, para determinar por qué una bacteria es así y por qué una célula somática, por ejemplo, de las que compone nuestro organismo, son así. Ahora, rápidamente recapitulando. Bueno, el citoesqueleto, rápido, ¿quién me puede responder cuáles son los 3 niveles de complejidad que tenemos en el citoesqueleto? O sea, los 3 filamentos, pues. Microfilamento, microtúbulo y filamento. Lo del medio. ¿Cómo le decimos a eso? Cuando está en el Intermedio. Excelente, así es, tienen toda la razón. Por ahí también, en el caso de las proteínas, también son particulares. En el caso de microfilamentos, pues más tienen abundante actina. En los filamentos intermedios, bimentina. Y en el caso de los microtúbulos, pues la tubulina. Así es, rápidamente, ¿cuál es la función del citoesqueleto? Pregunta general. Dar forma y movilidad. Sostén y motilidad, exacto, tiene toda la razón. Así es, en términos sencillos, rápidos y concisos, tiene toda la razón. Ahora sí, rápidamente, vámonos rápido con los organelos. Esto lo habíamos visto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llama a esta cosa que está almacenando algo? ¿Vacuola? Estupendo.
¿Para qué me sirve la vacuola? Pregunta general. Es como de almacenamiento. Excelente, así de sencillo. Ahora, dependiendo de qué presente esa vacuola, aquí lo que estamos representando son los desechos metabólicos, lo que ya no puedo utilizar, lo que ya no me sirve. Ahora, esa vacuola, si tiene conteniendo enzimas, ¿cómo le llamamos a esa estructura que también es un organelo? Lisosoma. Perfecto, excelente. ¿Y cómo definimos entonces la función del lisosoma? ¿Que limpia la célula? Sí, es verdad, tiene toda la razón, pero un poquitín más conciso, más preciso, diríamos, hace catabolismo y ahora sí hace limpieza de la célula. Rápidamente, ¿cómo le llamamos a ese fenómeno que se expulsa lo del interior de la célula hacia el exterior, hacia afuera? ¿Cómo se le llama eso, a ese fenómeno? Muy bien, estupendo. Y lo contrario, el antónimo, si lo introduzco de afuera para adentro. Endocitosis. Muy bien, excelente, así es. Y atención, en el caso de la pinocitosis, por ahí se lo van a encontrar y probablemente se los van a preguntar. Es exactamente lo mismo que una endocitosis. La única diferencia es que en la pinocitosis se forman unas prolongaciones, hagan de cuenta como en el caso de las amibas cuando se están desplazando, que están deformando la superficie de su membrana, pues para formar como estos pseudópodos o estas prolongaciones que son las que arrastran todo el contenido de la célula, de la amiba. En el caso de nuestras células, cuando realizan, ya, atención, cuando decimos endocitosis, nos tiene que quedar claro, endos es hacia adentro, del interior. Citosis, bueno, pues es el fenómeno que se introduce al citoplasma. Endocitosis es cuando introduzco de afuera para adentro. O sea, lo que me está rodeando, lo agarro y lo meto. Eso es endocitosis. La pinocitosis es lo mismo, es decir, de afuera para adentro lo estoy metiendo, pero es más común para líquidos, no tanto para sólidos o para sustancias químicas, ejemplo, la glucosa, sino que simple y sencillamente es agua, moléculas de agua, y la diferencia fundamental es, se forman prolongaciones, la cierra, la atrapa y la introduce. En el caso de la endocitosis, en lugar de hacer prolongaciones, se hace una invaginación. ¿Sí queda claro lo que es una invaginación? Esta como oquedad que se forma hacia el interior y luego se cierra y ya se introduce el citoplasma. En términos sencillos, para que no se nos olvide, es lo mismo pinocitosis y endocitosis. ¿Por qué? Porque se está introduciendo lo que está afuera hacia el interior de la célula, es decir, a su citoplasma. Pero normalmente la pinocitosis ocurre para moléculas de agua. En el caso de la endocitosis, para cosas más grandes, vamos a suponer un complejo como una glucosa, que es este compilado o distintos grupos de átomos de elementos. Por ejemplo, aquí lo tenemos representando con el carbono, hidrógeno, oxígeno, el famoso CHO. Por ejemplo, las proteínas, para que sea una proteína nomás le faltaría la N, ¿no? El nitrógeno para que sea el chon, no el calzón, pero sí chon, pues es nitrógeno, perdón, es la proteína. En el caso de carbohidratos, pues eso es carbohidratos. Tiene carbono, tiene hidrógeno y por supuesto que el oxígeno. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, vacuola, ¿cuál es la función principal? El almacenamiento de sustancias. Dependiendo qué sustancias estén contenidas en esta vacuola, puede presentarse el lisosoma, que sigue siendo una vacuola, pero es muy particular su función porque presenta estas enzimas para el catabolismo y la limpieza de todos los residuos que no necesitamos, producto de nuestro metabolismo celular. Entonces resulta la exocitosis, avienta todo el contenido de desecho que no me funciona para nada, ejemplo, el dióxido de carbono, y posteriormente sale, se colecta y se mueve por el torrente sanguíneo, por el no me recordaron, entre paréntesis, ahorita que me acordé, endotelio. Rápidamente, entonces, el endotelio es un epitelio, ¿qué cosa? ¿De qué tipo? ¿De qué naturaleza? Si dijimos que solamente había dos, para terminar con la idea del endotelio. Rompimos el paréntesis y lo regresamos. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Imagínense que fuese estratificado el endotelio, es decir, por donde se nos está transportando nuestra sangre, pues habría oclusiones, habría obstrucciones, habría taponamientos de nuestros conductos por donde está transportándose la sangre. Por lo consiguiente, no es práctico, no es lo mejor, no es una buena idea tener un endotelio estratificado. Por esa razón, es una sola capa, es una capa muy sencilla de revestimiento. Es el mejor ejemplo de un de un epitelio simple. ¿Cómo le llamamos? Acuérdense, endocitosis, va lo que introduzco de afuera para adentro. Endotelio es el revestimiento celular de la parte interna. En términos sencillos, porque también vamos a encontrarnos el mesotelio
y el epitelio. Epitelio, pues bueno, en general es todo revestimiento de las superficies. Si es estratificado, ya sabemos, el mejor ejemplo es la epidermis. En el caso de un epitelio simple, es lo que acabamos de explicar. Lo que me tienen que responder inmediatamente, lo que tienen que pensar, el endotelio. ¿Por qué? Porque, claro, falta de explicarles más tejidos que componen a lo que... a mis cirujanas que me dijeron arteria. Ok, perfecto. Dentro de todas las arterias, arteriolas y capilares y de las venas bueno, eso lo veremos en su respectivo momento. Todas y cada una de las conducciones por donde se transporta nuestra sangre tienen un revestimiento de un epitelio simple. A eso es a lo que le denominamos el endotelio. Entonces, en términos generales, sencillos, siempre que escuchen el término endotelio, 9 de 10 estamos hablando de dónde se está transportando nuestra sangre, es decir, del sistema vascular. Atención, ya nos queda claro que es un sistema, es el conjunto de tejidos. Las arterias forman parte del sistema vascular, son diferentes de las venas porque las arterias presentan mayor grosor de músculo liso. Claro, también las venas los presentan, pero en menor medida, porque no necesitan ser tan flexibles, porque las arterias tienen que ser flexibles en el sentido de que tienen que soportar mayor presión arterial. Lo que decíamos, cuando el miocardio se contrae y realiza la sístole, imagínense, es como cuando tienen un globito de agua y ustedes lo tienen en la mano. Si cierran el puño, la presión a lo que están sometiendo el globito va a hacer que el agua salga por donde pueda. Se va a deformar. Entonces, imagínense, de la misma manera, las arterias se tienen que tener la capacidad de distenderse, de deformarse, de ser flexibles, precisamente por el fenómeno de la presión arterial causada por el miocardio al momento de la realización de la sístole, es decir, cuando éste se contrae. Entonces, son distintas, siguen siendo parte del sistema vascular. Atención, ¿por qué estamos explicando esto? Por lo que se mencionó del endotelio. El endotelio se va a encontrar en arterias, en venas, en vénulas, en arteriolas y en capilares. Todos esos son el mismo sistema, son distintos en calibre. Es como lo que les decía, por ejemplo, en una ciudad vamos a presentar que si las calzadas, que si las avenidas, y estas a su vez se conectan con calles principales y con calles en las colonias, donde nada más cabrán 2 carritos o nada más un solo sentido. Eso es exactamente lo mismo, sería la analogía con nuestro sistema vascular, es decir, la tubería de conducción por donde se está transportando nuestra sangre. Entonces, las más grandes, las más gruesas, las más flexibles, todo lo que salga del miocardio tiene que ser arteria. Así este transporte, bueno, no los quiero confundir, pero cuando entremos en el aparato circulatorio va a quedar muchísimo más entendido. Términos sencillos. Arterias y venas no son lo mismo, sí pertenecen al mismo sistema. ¿Cuál? Al vascular, que mueve la sangre. Se acabó. ¿Cómo se compone ese sistema? Bueno, pues sí, las arterias, las venas, las más van haciéndose, se van reduciendo en calibre. Empecemos con arterias, de arterias, por eso se llaman arteriolas. De arteriolas pasan a capilares. Los capilares por eso reciben el nombre, de acuerdo con los fisiólogos renacentistas, pues veían estos conductos tan finitos que parecían cabellitos. Mira, por ahí pasa sangre. Es tan finito que parece un capilarum, ¿no? Entonces le vamos a dejar como capilar. Y de esa manera tenemos la nomenclatura, ok, tenemos el sistema vascular, arterias, arteriolas y capilares. Cuando pasa de regreso, otra vez tiene que todo el torrente sanguíneo volver al miocardio para que éste la bombee a los pulmones y de los pulmones regrese al miocardio y del miocardio a todas y cada una de las células que conforman nuestros tejidos de todo el cuerpo. Lo veremos en su momento, no se desesperen. El caso es, ok, bueno, ya que con lo de las arterias y con las venas, arterias, arteriolas, capilares, y después ya que se da el intercambio del oxígeno diatómico con nuestros tejidos y que estos le regresan el desecho, con la exocitosis, precisamente todo lo estamos embonando aquí ya en conjunto, pasa de nuevo cuenta al torrente sanguíneo, a la circulación mayor, o sea, porque toda la sangre está recorriendo todos los tejidos, y entonces ahora sí empieza a drenarse en las venas. Primero son vénulas y luego son venas hasta llegar de nueva cuenta toda esa sangre cochina al miocardio. Y entonces ya el miocardio pues tiene que iniciar todo el circuito de nueva cuenta haciendo sus movimientos principales o únicos que presenta, que sería la sístole, o sea, la contracción, y la diástole, es decir, la relajación. Punto y aparte. Bueno, entonces vacuola, regresamos a nivel celular. Ya, es ese organelo membranoso que se encuentra en el interior de la membrana celular, es decir, se encuentra ahí en el citoplasma, fuera del núcleo, dentro de la membrana. Eso nos funciona como un almacén
de agua, vitaminas, glucosa, sustancias químicas, neurotransmisores en el caso del tejido nervioso, etcétera. En el caso de que si tiene y presenta enzimas, es un lisosoma. Se acabó, así de sencillo. Ahora, pregunta capciosa, ¿cuál es el organelo que se encuentra inmediatamente después del núcleo en cualquier célula eucarionte? Eso es una representación, digo, que parece un medio círculo, ¿no? Pero es para que nos quede claro, está inmediatamente después del núcleo. ¿Quién? Bueno, a ver si me lo pueden contestar. ¿Quién me puede responder qué organelo está inmediatamente después del núcleo? Es más, les voy a dar una pista. Se divide en dos. Puede ser liso y puede ser rugoso. El retículo endoplasmático. Excelente, muy bien, así es. En este caso, primero que nada va a ser el liso. Ahora, bueno, la diferencia entre uno y otro sigue siendo lo mismo, retículo endoplasmático, pero el que presenta mayor cantidad de ribosomas adheridos a su superficie, ese es al que le denominamos el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo observamos al microscopio, pues vamos a ver ahí como que está corrugadito, tiene una superficie irregular. ¿Por qué? Por la presencia de los ribosomas. Pero sigue siendo el retículo endoplasmático. Si no tiene ribosomas, pues liso. Si tiene ribosomas, pues el rugoso. Entonces, ¿cuál es la principal función del retículo endoplasmático? Independientemente de que, bueno, si fuera rugoso, ya sabemos que los ribosomas están traduciendo la información de nucleótidos aminoácidos. Entre paréntesis lo dejamos ahí flotando un poquito, pero regresemos entonces con el retículo endoplasmático liso. La animación que vimos aquí, ¿ustedes qué se imaginan qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está haciendo el retículo endoplasmático liso? ¿Quién me la podría contestar? Es más, les voy a dar una pista. ¿De qué está conformado la membrana celular? ¿Alguna vez les comentaron que tenía una bicapa que era hidrofóbico? ¿Una capa qué, perdón? ¿Proteínica? Bueno, sí tiene proteínas, pero no es el mayor constituyente de la membrana. Por eso les puse el colorcito amarillo de la representación, en este caso, de nuestras células, y aquí enfocándonos en la eucarionte. ¿De qué color? No, a ver, déjame formular esa pregunta. Es que si no se les... Exactamente, los lípidos, las grasas, pues. En este caso vamos a concentrarnos en el caso de los lípidos, lo que conforma la membrana celular. ¿De qué está conformada la membrana celular? Sí es cierto, yo no digo que no, sí tiene proteínas integrales, algunas están atravesando tanto la parte externa como la interna, algunas se quedan a la mitad, unas nada más están en una fracción o en la de adentro o en la de afuera. Por eso semi-integrales, integrales o simple y sencillamente. Sí tiene proteínas, es lo que quiero explicar. No es que esté mal, pero el mayor constituyente de la membrana celular no son proteínas. Sí tiene allí, pero no son la unidad estructural fundamental de la membrana. ¿Qué constituye la membrana? Ya me lo dijeron por ahí, lípidos. Ok, en rápido, sencillo, son los fosfolípidos. Tiene una bicapa de fosfolípidos. Hagan de cuenta, son dos cabecitas en la parte superior y en la parte inferior. En este caso, estas serían las capitas de los grupos fosfatos se encuentran en los extremos superior e inferior. ¿Por qué? Porque son los hidrofílicos, son los que les gusta la afinidad de estar en contacto con el agua. En el caso de los ácidos grasos, que son hidrofóbicos, esto quiere decir que no les gusta interactuar con el agua, se juntan en la parte de en medio y esos son las cabecitas de los fosfolípidos. Entonces, lo que está en contacto con el agua, tanto el medio externo, sería la parte superior, bueno, en este caso imagínense lo que está alrededor de mi membrana, afuera de, y lo que está al interior, es decir, las cabecitas que están en el citoplasma, en contacto con el citoplasma. Entonces, esos dos mantienen aislado, no de manera completamente hermética, porque si no, eso sería totalmente contraproducente y pernicioso, no permitiría el intercambio de sustancias. Por lo consiguiente, no existiría la homeostasis. Pero en términos sencillos, ¿qué compone la membrana celular? Los fosfolípidos. ¿Por qué se considera que son anfifílicos? Atención, anfi significa doble o dos. Ejemplos, los anfibios. Anfis al dos veces o doble vida. Bios, pues es vida, según el prefijo griego. Entonces, anfibio es porque comienzan su vida en el agua y posteriormente la desarrollan en la tierra. En el caso de la membrana celular, es anfifílica porque lo que les decía, los grupos fosfato, que son hidrofílicos, les gusta estar en contacto con el agua, y los grupos hidrofóbicos, los ácidos grasos, los lípidos, que no les gusta estar en contacto con el agua, por eso se juntan en su interior en la parte del medio. Entonces, se le dice anfifílica, filios es tener afinidad o gusto por,
Por lo tanto, si las cabecitas de los fosfatos están en contacto con el agua, les gusta, es hidrofílico, o sea, tiene afinidad por el agua. Y al contrario, los ácidos grasos, los lípidos son hidrofóbicos, no les gusta estar en contacto con el agua. Como es una estructura que se compone y que tiene esta naturaleza, por esa razón le decimos que es anfifílica. Pero por supuesto que por eso tiene este arreglo, este acomodo. Entonces, lo que está en contacto con el agua es lo que está más externo o lo más interno, es decir, en contacto con el citoplasma de adentro para afuera o en contacto con el medio externo, que en este caso sería el agua. Por ejemplo, en el caso de protozoarios, que están ahí, están en su medio, están nadando y están en contacto constante con el agua. Ahora, lo muy importante que quede claro, bueno, regresando con el retículo endoplasmático liso, este es el que sintetiza los fosfolípidos o los lípidos que se encuentran integrando la membrana celular. Acuérdense que es muy dinámica la membrana, no es estática ni tampoco es impermeable. Por eso cuando hacemos el fenómeno de la endocitosis, bueno, rápidamente en términos sencillos, lo que significa es que estoy envolviendo lo que sea que esté en el exterior y lo estoy introduciendo a mi interior, es decir, a mi citoplasma. Entonces ahí me estoy llevando fragmentos de membrana, porque pues hagan de cuenta, es como si fuera un tapete y ese tapete yo lo puedo estar cortando para irle metiendo elementos o sustancias o compuestos que se encuentren en el medio circundante, en el agua o en la parte externa, en el exterior. Entonces yo lo introduzco y estoy recortando la membrana, entonces la tengo que estar reponiendo constantemente para, pues, si no me voy a reducir hasta quedarme sin membrana y ya no voy a poder sobrevivir porque ya no voy a poder realizar mi homeostasis, todos mis procesos bioquímicos necesarios, pues, para que la célula viva precisamente. Para que eso no ocurra, todo lo que va ingresando, todo lo que voy reduciendo de los fosfolípidos que componen mi membrana, los estoy sintetizando constantemente de nuevo, precisamente en el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque de esa manera lo estoy renovando todo, lo estoy dejando todo en equilibrio. Agarro porción de la membrana para formar vacuolas y estoy regresando fosfolípidos para que se mantenga la estabilidad de la extensión que requiero tener de mi membrana celular. Hasta el momento sí va quedando claro entonces de dónde provienen los fosfolípidos que componen la membrana celular y esto lo sintetiza el retículo endoplasmático liso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está quedando claro? Bueno, Sí. si no, de todas maneras, posteriormente lo podemos seguir analizando. Entonces, ¿cuál es la pregunta capciosa? ¿Cuál es la barrera física que presentan nuestras células con el medio exterior? Y lo acabamos de decir. Es más, ¿quién es el cadenero que me dice, tú pasas, tú no pasas, tú te quedas en pendiente a ver si entras o no? ¿Quién es el cadenero de la célula? La membrana celular. Exactamente, esta estructura que es la que separa todo lo que tiene el interior, nuestras células, del exterior, de todo lo que está allá afuera. Ahora, atención aquí, nada más para pasar rápidamente al siguiente organelo, para que nos quede claro la membrana celular. Tiene que haber un equilibrio, o sea, no puede ser del todo impermeable ni del todo permeable. Cuando decimos que es semipermeable, significa que no deja que pase cualquier cosa, pero sí se permite el intercambio de sustancias del mundo externo a el interior de la célula. Porque si fuera totalmente impermeable, pues hagan de cuenta que es un sistema cerrado, no puede interactuar con su medio. Entonces, si se le consumen las sustancias, vamos a suponer la glucosa, hace todo el proceso metabólico, obtiene sus ATPs, pero ya no le están introduciendo más glucosa, más carbohidratos, pues entonces deja de tener combustible, ya no puede procesar, ya no puede continuar existiendo, realizando sus funciones y por lo consiguiente, pues perecería, formaría parte del caos y de la entropía. Entonces, si es totalmente impermeable, es negativo, por supuesto que es incompatible con la vida. Es como si nosotros no respiráramos. De la misma manera, la membrana celular tiene que presentar una característica semipermeable, porque tampoco, es lo que les digo, no se vayan a los extremos, tiene que existir un equilibrio entre estos dos. Totalmente impermeable no permite el intercambio del interior con el exterior ni viceversa, por lo tanto es incompatible con los procesos celulares y con la homeostasis. Pero caso contrario, todo el polo opuesto, si es totalmente permeable, pues entonces se desvanecería con el todo en el medio acuoso. Sería parte del caos, de la entropía, entonces no habría ningún orden, no habría ningún arreglo. Por lo consiguiente, ni del todo impermeable, ni del todo permeable que me permita que cualquier cosa entre y salga, o que no entre y salga nada, en el caso de la impermeable. Por lo consiguiente, la naturaleza muy sabiamente dice, tiene que ser semipermeable, porque
No puedo permitir que cualquier cosa ingrese, pero tampoco puedo permitir que nada ingrese o salga. Entonces, es selectiva, precisamente por eso les daba la analogía de que es como el cadenero de donde, o de la persona que se encarga, como por ejemplo las personas que te reciben en algún establecimiento de restaurante, que, permíteme, es que no tengo mesas, déjame que se me desocupe una y con todo gusto te paso, pues, para que puedas ser, atenderte como nuestros comensales. Es exactamente lo mismo. Entonces, la membrana celular tiene esa función que es semipermeable, no deja que pase cualquier cosa, pero tampoco no es impermeable, que no deje que pase nada, sino que dependiendo de las necesidades de la célula, por eso, ahora sí, regresamos a lo que me decían de que tiene proteínas. Pues sí, tiene receptores que están conformados por proteínas. De esa manera, le están indicando, de esa forma es como se comunica la célula con su medio. Y sobre todo si estamos hablando de un tejido que tiene una función muy particular, que tiene ciertas características y debe de mantener ciertos niveles. Ejemplo, las neuronas, que es el perfectísimo. Pero bueno, punto y aparte, entonces ya decimos, el organelo inmediatamente después del núcleo, atención, ¿cuál es la función del núcleo? Contener al material genético, es decir, al ADN. Nada más, tiene que proteger que es la biblioteca de nuestras células. Viene toda la información de generaciones incontables del pasado. Inclusive si nos retomamos al concepto de Luca, The Last Universal Common Ancestor, pues desde aquella célula tenemos material genético hasta nuestros días. Es la biblioteca más importante, se tiene que resguardar esa información y por lo tanto presenta su protección, que es a lo que le denominamos el núcleo. Ahora, fuera del núcleo, pues ya están todos los demás organelos que realizan sus funciones. Ejemplo, lo que estamos revisando aquí es el retículo endoplasmático liso. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a sintetizar los componentes de membrana. Términos sencillos, así de fácil. Ahora sí, la parte que tiene los ribosomas adheridos, adosados, ahí en su superficie, ese sería el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, aquí se lo sinteticé, RE por retículo endoplasmático. Rugoso y liso, ¿queda claro? ¿Por qué liso? Porque no tiene ribosomas. ¿Por qué rugoso? Pues porque los tiene adheridos en su superficie. Ahora, pregunta capciosa, y si lo saben, ¿cuál es la función de los ribosomas? ¿Sintetizar proteínas? Muy bien, excelente, así es. Bueno, vámonos un paso poquito más atrás. No es que esté incorrecto, pero hay que precisarlo. Sintetizan aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. O sea, está bien, nada más para que luego no me les vayan a dar ahí un coscorrón o un jalón de orejas. Sencillamente, los ribosomas sintetizan aminoácidos. ¿Por qué? Porque traducen la información de los nucleótidos. Cada 3 nucleótidos es un gen y que codifica para un aminoácido en particular. Y ahora sí, la concatenación, la unión de los distintos aminoácidos y dependiendo de su plegamiento y de sus modificaciones post-traduccionales, atención, cuando se dice traducción, estamos hablando de términos biológicos, eso ya lo tenemos claro, porque si me dicen, es que es cuando de un idioma pasa al otro, por ejemplo, si traducimos del inglés al español, bueno, sí, pero en términos moleculares, en biología celular específicamente, cuando utilizamos el término traducción, es lo mismo, claro, no hablamos de idiomas en el caso de la sociedad, sino de la información contenida en nuestro código genético. Entonces, los ribosomas entienden, conocen y saben del lenguaje de los nucleótidos. Estoy leyendo, por ejemplo, combinaciones AGT, TAA, etcétera, etcétera. Esto es un aminoácido, este es otro aminoácido. Entonces, ellos, los traductores, traducen la información de los nucleótidos a los aminoácidos. Ya después habrá toda una maquinaria posterior de producción de proteínas que se encargarán de su modificación post-traduccional. Post es después de. Una vez que el ribosoma, es decir, el traductor hizo su trabajo, ok, estos nucleótidos me dan estos aminoácidos. Ahí está, ya les pasé el mensaje. Ya los demás estructuras, gracias ribosoma, gracias traductor, ya me tradujiste de nucleótido a aminoácidos. Ya de aquí en adelante yo me hago cargo y empiezan a hacer los plegamientos, le adhieren otro tipo de sustancias. Esas son las famosísimas modificaciones post-traduccionales. ¿Dónde ocurren? Ahorita lo revisamos, es en el aparato de Golgi, pero bueno, ahorita vamos para allá. Términos sencillos, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se le denomina así? Porque presenta los ribosomas adheridos a su superficie. ¿Cuál es la función del ribosoma? Es el traductor de la célula. ¿Qué me refiero con traductor? La información a nivel nucleótido lo convierte a nivel aminoácido. Y el aminoácido es la unidad estructural de las proteínas. Ya que cómo se pliegue y cómo se forma y qué le peguen después, es a lo que le denominamos, ahora sí, las modificaciones post-traduccionales.
Entonces, una vez ya, núcleo, retículo endoplasmático liso y rugoso. Estos sintetizan cada uno sus respectivas cuestiones, elementos y sustancias y demás. Ahora, en el caso de el retículo endoplasmático rugoso, una vez que los ribosomas, ojo, atención, nueva cuenta, los traductores que entienden el mensaje que es al que le denominamos el RNA mensajero, atención, es una porción, es una cadena, es monocatenario, porque ya no está configurado como nuestro ADN, que es la doble hélice, porque está conjugado con sus pares respectivas con los que se está emparejando, que la adenina y la timina, citosina y guanina. En el caso del RNA mensajero, es únicamente monocatenario y este es el que traducen los ribosomas. Ellos hagan de cuenta que es como un mensaje en otro idioma, ¿no? Y, ok, ellos lo están traduciendo. Pues esto dice esto, así, así, así. Toma, ya le dan entonces, ahora sí, el mensaje traducido, es decir, los aminoácidos, los transportan atención, pregunta capciosa, la vacuola chiquitita, ¿cómo le denominamos, cómo le decimos en biología celular? ¿Vesícula? Exactamente, así es, tiene toda la razón. Entonces, la vacuola es el más grande, la vesícula es la más chiquita. Entonces, una vez que ya los aminoácidos estuvieron empaquetaditos y bien traducidos de nucleótido a aminoácido, entonces el retículo endoplasmático rugoso lo que hace es enviar esos paquetitos, es decir, esas vesículas, ahora sí, al famosísimo aparato de Golgi. Este es la estructura que se encarga de la realización de las modificaciones post-traduccionales. Desde el ribosoma, que fue el traductor, ya se concatenaron los aminoácidos, se fueron adhiriendo, se fueron uniendo, se mandan al aparato de Golgi y allí es en donde ahora sí ocurre su terminación. O sea, ok, ya recibí el paquete en bruto, materia prima, ya yo le pongo grupos de manosa, de carbohidratos, de lo que sea que requiera para que la proteína final, el producto obtenido de todo el proceso desde la traducción, desde que se obtuvo la información en el núcleo, desde que se tradujo con los ribosomas y desde que se envió al final, en su última etapa de fabricación, el aparato de Golgi, ahora sí, recibe entonces estos aminoácidos, el aparato de Golgi, entonces hace una clasificación a este grupo de aminoácidos, me va a producir este tipo de proteína. Estos de acá me van a producir esta otra. Yo me encargo de ponerle las modificaciones, de pulirlos, de hacer los ensambles, lo que sea que le haga falta, para que ahora sí, al final, ya que esté el producto terminado, se tenga que mandar a donde se tenga que utilizar. Ejemplo, en el caso de los fibroblastos que necesitan estar manteniendo el tejido conectivo. ¿Sabes qué? Necesitamos mayor producción de colágeno, pero por supuesto que sale el pedido, salen los traductores, agarran la información de los nucleótidos, la secuencia de aminoácidos correspondiente a la proteína que forma el colágeno. Una vez que le pasan la información en bruto al aparato de Golgi, no te apures, yo me pongo a soldar las sustancias químicas que le hagan falta para estar produciendo al final el producto que se busca, que es el colágeno. Una vez que este se produjo, ahora sí se manda por fuera de la célula y entonces ya se empieza a acumular, se empieza a formar, se empieza a cimentar lo que es el tejido conectivo en el caso de la conformación por fibras de colágeno. Así de sencillo. No se preocupen, de hecho lo vamos a ver con una explicación como una fabriquita. Pero hasta aquí, por cuestión tiempo, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro todo bien? Si no, de todas maneras, acuérdense de su cuadernito de apuntes para que ahí lo vayan escribiendo todo y en su momento, bueno, en esta sesión ya no, pero en la siguiente, con todo gusto lo podemos ir trabajando. Entonces, hasta el momento, ¿todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Va, perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por estar aquí, por su paciencia. Y los estoy viendo entonces para el día de mañana, martes. Me parece que es a las 9. A ver, déjenme les confirmo. Si no, bueno, de todas maneras, pues nos veremos en el momento que nos corresponda. Aquí estamos. Sí, a las 9. Ok, perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Los veo mañana. Cuídense mucho y hasta entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bye. profe. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Bye.